Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿Qué pasa? Él te perdonará. ¿Por qué? Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Digámoslo una vez más, hermano, digámoslo una vez más. Una mirada es la que puede salvar al pecador. Una mirada es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿Qué pasa, hermano? Él te perdonará. Que se escuche, ¿por qué? Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ahora digámoslo todos juntos. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Díganlo usted. Solo Dios. Solo Dios. La
sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que le dé simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra del Señor. Padre amado, en este momento, Padre Celestial, seguimos, Señor Jesús, en esa sintonía, creyendo, Señor, que tu presencia está con cada uno de nosotros. Hermano, yo le invito que levantes tu mano derecha. Vamos a orar por nuestro hermano, para que cada palabra que salga de su boca sea inspirada por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que lo ha traído hasta aquí a este desierto, que lo ha llamado para que esté dándonos esa nueva noticia. Padre amado, depositamos ante tu presencia la vida del hermano Tito. Padre amado, con todo su ser, bendícelo desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies, amado Padre. Manda ángeles y arcángeles a custodiar este lugar, que cada palabra, Señor, que traigas en esta hora tenga un propósito en cada uno de nosotros. Señor, tú que lo miras todo, Señor, para ti no hay nada oculto, tú conoces el ser humano. Nosotros vemos las apariencias, mas tú ves el corazón. Tú sabes las necesidades con las que estamos en este lugar. Asimismo, Padre, te pedimos que esa palabra toque lo más profundo de nuestro ser y que no quede en nosotros vacía, que salgamos diferentes, amado Señor. Danos oídos de discípulos, amado Padre. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, amado Señor. En ti confiamos y en ti ponemos toda esperanza. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la primera misionera, que interceda por esta prédica, que interceda por esta vigilia, y a los ángeles y arcángeles que nos custodien en esta hora, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. La gran mayoría me conoce, ¿verdad? Pero por los hermanos de Fall River, yo soy el hermano Tito Joven. Bueno, así me dicen, pero no me llamo así. Mi nombre verdadero es William Ernesto Joven, pero todos me conocen como Tito Joven. Soy del Salvador, tengo 50, bueno, ya poquito me falta para los 54 años. Soy casado, tengo 3 hijos, ya mis hijos son adultos, 32, 29, no, sí, 32, 30 y 26 años. Ya son adultos, el varón, gracias a Dios, ya se casó, se fue de la casa, solo las 2 hembras no quieren ir. Las hemos tratado tan bien que no se van. Tengo he cumplido 33 años de casado. Soy un laico comprometido con la iglesia. Me dedico a ser evangelizador a tiempo completo. Renuncié a mi trabajo, renuncié a todo lo que tenía que ver con el trabajo para dedicarme a la evangelización dentro de la Iglesia Católica a tiempo completo. Ya vamos a cumplir este año, vamos a cumplir 12 años de haber venido a New Bedford a llevar este proceso de evangelización, y creo que, si no me equivoco, 7 años con la parroquia, bueno, con 12 años con la parroquia Guadalupe y 7 años con la parroquia San Antonio y New Bedford, de llevar este proceso de evangelización de pequeñas comunidades cristianas para una nueva manera de vivir y de ser católico. Pero yo quiero comenzar compartiéndole para los hermanos. La gran mayoría me conocen, han escuchado mi testimonio, pero quiero comenzar para los hermanos de Fall River un poquito hablándoles sobre mi persona. Yo me crié católico. Yo he sido católico toda mi vida. Mi familia tiene una tradición de servicio en la iglesia de más de 120 años.
una tía abuela que murió hace 3 años, de 99 años, le faltaban 2 meses para cumplir los 100. Y ella sirvió como mayordomo del Santísimo Sacramento más de 70 años. Y yo me crié en la iglesia. Yo me crié en el templo, en Semana Santa, con las procesiones, con todo lo que tenía que ver con la iglesia. Crecí dentro de la iglesia. A los 6 años fui acólito, desde los 6 años fui acólito. Y así, cuando llegué a la adolescencia, me fui para un seminario. Estuve 3 años en un seminario porque quería ser sacerdote. Gracias a Dios no se me dio, ¿verdad? Gracias a Dios no fui sacerdote, porque si no hubiera sido un escándalo, ¿verdad? Hubiera sido un gran escándalo como sacerdote. Y fui creciendo. Pero a la par de vivir de una manera la fe, también cuando fui creciendo me fui perdiendo, y a la par de decir ser católico también llevaba una vida de pecado. Para mí la iglesia era nada más el día domingo, nada más el grupo juvenil, pero en lo oculto de la vida mi vida estaba llena de pecado. Para mí la fe no existía, no significaba nada. Porque cuando yo tenía 7 años, una muchacha de 15 abusó de mí. Y eso me provocó una situación en mi mente, y yo crecí con la imagen de una mujer desnuda en mi mente. Eso me llevó a perderme y a hacerme adicto al sexo. Me llevó también la situación de mi hogar, aunque decíamos, muy católicos. En mi casa había violencia intrafamiliar. Mi papá era un hombre, ya murió, no lo estoy juzgando, estoy contando mi testimonio. Mi papá era un hombre muy violento, que castigaba bien fuerte. Y como yo era el mayor de los hijos del hogar, de ese hogar, que era como el 3.º o 4.º hogar que mi papá ya tenía, mi papá llegó a tener 18 hijos, ¿verdad? Él hubiera sido buen obispo, tenía su catedral y bastantes capillitas alrededor. Entonces, y eso provocaba la violencia, los golpes, y yo fui creciendo con un odio contra mi papá. Crecí odiando a mi papá y comencé a beber, a alcoholizarme a la edad de 12 años. De 12 años. Una vez, cuando yo tenía más o menos 13 años, antes de irme para el seminario, el párroco me halló, mire, con el garrafón de vino consagrado. Porque yo a la edad de 12 años comencé a alcoholizarme. Cuando llego a los 18 años, yo era un alcohólico. Y toda mi vida, hasta los 31 años, yo fui alcohólico. Me casé a la edad de 23 años. Solo un año duró la armonía del matrimonio, porque los siguientes 7 años fue donde yo más me perdí en el alcoholismo. Bebía todos los días llegaba bien borracho a mi casa, todos los días durante 7 años. Llegó un momento en que decidí abandonar a mi esposa, no porque tenía otra mujer, sino porque sentía que yo quería ser libre, que yo quería vivir como a mí me daba la gana, yo quería hacer lo que se me pusiera por enfrente. Pero ¿saben? En el fondo de mi corazón yo me sentía un buen católico. Yo me sentía un buen católico. Yo sentía que era bueno. Iba a misa, me confesaba el domingo, y como que era permiso para pecar de lunes a sábado, ¿verdad? Me confesaba solamente para comulgar, para recibir la Eucaristía. Y entonces mi vida de católico era eso. Pero aparte que me sentía buen católico, vivía con un gran miedo a la condenación.
Yo tenía pavor cuando yo pensaba en el infierno, porque déjenme decirle, hermano, que yo ya me miraba allá en el infierno, por la vida que yo llevaba. Entonces yo temblaba y yo me quería salvar, yo no me quería condenar, yo no me quería ir al infierno, pero en lo profundo de mi corazón sabía que yo estaba en pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces yo me hacía la pregunta, ¿y qué hago para salvarme? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Portarme bien. No podía portarme bien. No beber. No podía dejar de alcoholizarme. Ya no tener otra mujer aparte de mi esposa. No podía dejar el adulterio. Porque tengo que aceptar, ¿verdad?, que cuando se escuchaba la canción Mujeres Divinas de Vicente Fernández, ese era mi himno. Porque, bueno, todavía me encantan las mujeres, ¿verdad? Pero hoy, gracias al Señor, Dios me ha dado amor solo para una. Amén. Pero entonces no podía dejar el adulterio, no podía dejar el alcoholismo, no podía dejar la pornografía. Y yo me decía, entonces, ¿cómo me voy a salvar? Y se me ocurre una idea, me voy para el seminario. Cuando era adolescente, me hago cura porque estando cerca del jefe, entonces me voy a salvar. Mentira. Delante de los sacerdotes del seminario era una cosa, pero cuando salía del seminario iba directito a emborracharme, iba directito a ver pornografía, iba directito, hermano, a todo lo que supuestamente no podía portarme bien. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo me voy a salvar? ¿Qué hago para salvarme? Y yo creo, hermano, que esa es la pregunta que muchos nos hemos hecho y que quizás muchos nos podemos estar haciendo. ¿O acaso usted no se ha hecho esta pregunta? ¿Acaso usted nunca se ha preguntado, ¿y qué tengo que hacer para salvarme? Pues esta noche, hermano, quiero presentarle la respuesta a esta gran pregunta. Hoy, esta noche, yo quiero hablar de la respuesta de Dios. Jesús, el Hijo de María, Jesús de Nazaret es la respuesta y la solución de Dios para el hombre, para ti y para tu familia. Porque Jesucristo nos salvó a través de su muerte, de su resurrección y de su glorificación al cielo. Jesús es el salvador de tu persona. Jesús es el salvador de mi persona. Jesús es el salvador de tu familia. Jesucristo es el salvador. La respuesta de Dios es salvarnos a través de Jesús. Y yo quiero que por favor vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo del 25 al 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 35 al 34. Del 25 al 34. Vamos a ponernos de pie para proclamar la buena nueva de Jesús. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal,
que estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz, entró de un salto tembloroso, se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de la casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, le lavó las heridas e inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Hermanos y hermanas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Esa era la pregunta. Y saben, hermano, que llega un momento en la vida en que uno tiene que preguntarse. Como católicos tenemos que preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Dice la palabra de Dios que este carcelero estaba dormido y un temblor de tierra lo despertó. Me acuerdo que yo andaba en esa vida, en ese mundo, me sentía seguro, sentía que tenía el sartén por el mango, me sentía, tenía un buen trabajo, ganaba mucho dinero, sentía que tenía el mundo por delante, me sentía tan seguro de mí mismo. Y yo decía, ¿verdad?, que Dios tenía que estar conforme con que yo fuera el domingo a misa, que Dios tenía que estar conforme porque yo le rezaba una novena, que Dios tenía que estar conforme porque yo, pues, hacía unas oraciones, porque me confesaba el día domingo, recibía la Eucaristía, pero que también yo tenía que vivir mi vida, que yo tenía que hacer y buscar mi propia felicidad. Pero sabe, me quitaron el trabajo, quedé endeudado. Y cuando estaba con la deuda para librarme de los acreedores, firmé cheques sin fondo y van las empresas de tarjetas de crédito, van a un juez y me acusan de fraude y me andaba buscando la policía para meterme preso. Y cuando me hablan y me dicen, tened cuidado, la policía te anda buscando, te van a meter preso. Y entonces me dio una gran rabia, me enojé con Dios y yo todavía le estaba reclamando a Dios. Y le decía, yo sé que tú no me amas, yo sé que tú me odias, tú eres un Dios castigador, porque esa era la imagen que yo tenía de Dios. Un Dios castigador, un Dios que le hace la vida imposible a los hombres. Y entonces, esa noche iba bien borracho en un carrito viejito porque lo había perdido todo. Yo llegué a tener 3 carros, me quitaron 2 porque no los pude pagar y me dejaron un carrito tan viejito que le sonaba todo menos la radio. Era un Toyota Sentra, un carro Toyota Sentra, porque se le entraba el agua, se le entraba el polvo. Iba en ese carro 2 de la mañana en una carretera para mi casa y dije yo, muerto el perro, se acaba la rabia. Y entonces agarré el carro, venía un tráiler y dije yo, va a ser un solo golpe. Yo solo me acuerdo que el tráiler pitó porque yo iba a toda velocidad a estrellarme contra el tráiler, porque me quería morir, porque pensé que suicidarme, esa era la solución. Pero Dios no lo permitió. No sé cuánto tiempo pasó y estaba a la orilla de la carretera, estaba temblando, estaba llorando y ahí le dije a Dios, o me cambias o me matas, pero yo no puedo seguir así. Y ahí el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Y el Señor tuvo que un terremoto, porque muchas veces, hermano,
muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite tantas cosas en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite una enfermedad? ¿Por qué Dios permite un problema en el matrimonio? ¿Por qué Dios permite, hermano? Es porque Dios nos quiere despertar. Es porque Dios quiere manifestar su vida, su gloria en nosotros. Y Dios quiere despertarnos. Por eso el Señor permitió esa crisis económica, esa crisis en mi matrimonio, esa crisis Dios lo permitió. Porque Él quería que me pasara lo del carcelero de Filipo, que el terremoto lo despertó. Y muchas veces, hermanos, nosotros como católicos estamos dormidos. Dígale al hermano que tiene a la par, es hora de despertar. No te duermas. Y si está dormido, fúyelo, por favor. Y dice la palabra que aquel temblor despertó al carcelero. ¿Y qué fue lo que pidió primero ese carcelero? Dice que pidió una luz. Bueno, se quería matar, ¿verdad? Pero cuando Pablo le dijo no te haga daño, dice que pidió una luz. Porque Dios siempre tiene una respuesta. Hermano, Dios siempre tiene una salida. Pero lo que necesitamos es una luz. Y entonces había un sacerdote, el padre Adelmo Costa, que siempre estaba: Tito, anda a vivir un retiro. Tito, tú necesitas tener un encuentro personal con Cristo resucitado. Tito, tú necesitas ver al Señor, me decía. Y yo le decía: este padre está loco. Si yo soy católico, este padre está un poquito sobadito. Si yo ya me confieso, si yo ya recibo la Eucaristía, si yo me casé por la iglesia. Pero él era mi confesor, porque él sabía cómo era mi vida y me decía: tú necesitas tener una experiencia de salvación. Hermanos, y eso es lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Amén. Romanos 3:23, más bien Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado, todos están excluidos de la gloria de Dios. Hermano, el pecado es el mayor problema. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios y no permite que nosotros podamos experimentar el inmenso amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. La Biblia dice en Romanos 3:10-12 que no hay ni un solo hombre sobre la faz de la tierra que haga el bien. Todos somos pecadores, amén. Levante la mano los pecadores. Aleluya. Estamos en el mismo sindicato, hermanos. Todos somos pecadores. Y por lo tanto, todos necesitamos salvación. Todos necesitamos ser salvados. Hermano y hermana, cada uno de nosotros vive una realidad en su vida. Yo sé que muchos de nosotros experimentamos el poder y la fuerza del pecado en nosotros, como dice San Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 15 en adelante. Que el pecado vive en nuestros miembros, que queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal que no queremos. Porque el pecado es el que nos tiene aprisionados. El pecado nos ha esclavizado y el pecado tiene una fuerza en nuestros miembros. Él es el hombre fuerte que nos tiene esclavizados y en las fuerzas humanas no lo podemos abandonar. Y el hombre quedó irremediablemente perdido. Y el hombre y la mujer, hermanos, hemos quedado esclavizados, lejos de Dios y vendidos al poder del pecado y de la muerte. Pero Chepito nos hablaba del plan de salvación. Entonces Dios crea un plan de salvación. Le dice en Génesis 3:15, le dice a la serpiente, aquel que en Apocalipsis se le llama Diablo y Satanás. Porque, ¿sabe? En el jardín del Edén era una serpiente, pero en el Apocalipsis ya es un gran dragón. Y muchas veces, hermanos, comenzamos con pequeñas cosas, pero después el pecado se vuelve tan grande y tan poderoso en nuestras vidas que no lo podemos dejar.
Pero dice Dios en el Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y él te aplastará la cabeza. Entonces Dios promete un Salvador. Y la buena noticia, hermanos, la buena noticia es que Dios envió a su único Hijo al mundo. Y Dios envió el Salvador. Jesús de Nazaret se encarnó en María Santísima, tomó carne, se hizo hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, dice la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Amén. Por eso San Juan 3:16 va a decir que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, y no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo se salve por medio de Él. Amén. Hermanos y hermanas, Dios tiene la respuesta. Dios envió a su Hijo a salvar. Dios no envió a Jesús a condenar. Yo vivía con miedo a la condenación. ¿Sabe por qué? Porque no conocía a Jesús, porque no había creído en Él, porque mi fe era mental. La fe que aprendí en el catecismo. Porque al catecismo fui solo para darme la primera comunión. Fíjense, para la confirmación, llegó el obispo una vez y dijo, vaya, los que se quieren confirmar. Dije yo vaya a venir, me agarraron. Fueron a llamar a un profesor ahí que me conocía y él fue mi padrino, no me dieron ni catequesis ni nada para la confirma. Entonces, solamente tenía una fe infantil, no conocía a Jesús, no sabía la obra salvadora de Cristo, no la había entendido. Jesús significa Dios salva. Por eso en San Mateo capítulo 1 versículo 13-12 dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Jesús es Él es el médico y la medicina. Jesús es el Salvador. Jesús es la respuesta de Dios a la realidad del pecado. Jesús es la respuesta de Dios a la realidad del hombre perdido, hundido en el pecado. Jesús es la respuesta de Dios al hombre que está enfermo, viviendo las consecuencias del pecado. Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Porque Él venció a Satanás. Jesús venció a Satanás. San Juan 16:33 dice, ¡ánimo! Yo he vencido. Amén. Jesús venció. También Jesús venció al pecado. Cuando Jesucristo llegó al Jordán y lo vio Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venció el pecado. Jesús vino a quitar el pecado. Nos libera de la fuerza del pecado. Por eso dice la palabra que los que están en Cristo, en Romanos 8:1-2 dice que el que esté en Cristo ya no hay condenación para él, porque Dios destruyó el pecado en una carne semejante al pecado. El pecado fue derrotado, el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Jesús en la cruz destruyó el pecado. El pecado ya no tiene poder. El pecado ha sido quitado de en medio. El pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos salvó Jesús? A través de su muerte, a través de la muerte vicaria. Él murió en vez y en lugar de los pecadores. Amén. Aquí está allá está la figura de Maximiliano Kolbe. Allá en una esquinita por ahí estaba. Y yo decía, ¿y este preso quién es? Porque está con el traje de preso. Un sacerdote franciscano que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial pusieron a la gente que los iban a fusilar, y había ahí un hombre que tenía familia, no sé si muchos hijos. Y este hombre lloraba y decía que no lo podían matar porque
sus hijos iban a quedar huérfanos. Entonces el padre Maximiliano Kolbe me dijo: dejen a este hombre vivir y yo voy a tomar el lugar de él. Y el padre Maximiliano Kolbe murió en vez de aquel padre de familia. Lo mismo, hijo, hizo Jesús por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar, porque ¿quiénes tenían que morir? Yo diga. Es que cuando decimos nosotros, estamos viendo al otro. Cuando decimos nosotros, estoy bien, el marido de la mujer. Nosotros, que se muere ella. Yo. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, porque la ley dice que el que peca debe de morir. ¿Quién tenía que morir? No. Pero Jesús tomó su lugar, tomó tu lugar, y Él murió en vez de ti, para que, muerto el pecado, tú vivas para Dios. Así nos salvó Jesús, muriendo en la cruz. Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que Dios hizo pecado a quien no tenía pecado. Y primera carta de San Pedro capítulo 2 versículo 24 dice que Jesús cargó en su propia carne los pecados de cada uno de nosotros, y llevándolos al madero de la cruz los crucificó, y por sus llagas hemos sido curados. Jesucristo cargó con nuestros pecados. Jesucristo tomó tu pecado en su carne inocente. Jesucristo tomó tus pecados en su carne inocente y subió al madero de la cruz, y en la cruz destruyó. Y cuando Jesús murió, también murió el pecado. Porque en la cruz del Calvario no estaba muriendo el Hijo de Dios, estaba muriendo el pecado que nos separaba de Dios. Amén. En la cruz, con su muerte, ¿sabe qué es lo que hizo? Él agarró el pecado, lo destruyó. Y cuando fue sepultado, se llevó el pecado al sepulcro y quedó ahí el pecado enterrado, pero Cristo resucitó glorioso el tercer día. Amén. Hermano, aleluya. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Mucha gente va a Tierra Santa a ver el sepulcro, pero déjenme decirle que Jesús no está en el sepulcro. Lo que se quedó en el sepulcro fue el pecado. Jesucristo está vivo. Jesucristo vive. Amén. Que así nos salvó el Señor, tomando nuestro lugar, muriendo en vez de nosotros. Él canceló la nota de cargo que estaba en contra nuestra. Canceló todos los preceptos contrarios de la ley, para que los que estábamos bajo la maldición de la ley, hoy seamos llenos de la gracia de Dios. Amén. Porque por gracia hemos sido salvados. Por gracia, hermano, no nos salva la ley. No nos salva, hermano, tú no te salvas por portarte bien. No, Jesucristo es el Salvador. ¿Quién nos salva? Jesús. Él nos salvó con su muerte y con su resurrección, porque no solamente se quedó en la cruz destruyendo el pecado, sino que resucitando, nosotros hemos resucitado con Él para tener una vida nueva. Una vida nueva, una vida llena de Dios, porque con la resurrección Jesucristo hizo una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas han sido hechas nuevas. Amén. En Cristo Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús entregó su vida, hermanos. Levante la mano los que crean, los que creen que los romanos mataron a Jesús. Aleluya. Los judíos mataron a Jesús. A Jesús nadie lo mató. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Él la dio voluntariamente para ser el Salvador de cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo es el Salvador.
resucitado, nos da nueva vida. Mire, cuando van a meter a un preso a la cárcel, le ponen cadena, ¿verdad? Le ponen cadena, aquí me fijo que hasta en los pies, así van caminando. ¿Qué hacen? Para que no vaya a huir, entran 2 policías con él, ¿verdad? Y meten al preso a la cárcel, le cierran, pero los policías salen libres, amén. Y eso hizo Jesús con el pecado. Jesús aprisionó el pecado, se lo llevó al sepulcro, pero Él resucitó libre para darnos nueva vida y vida en abundancia. Así nos ha salvado el Señor. Entonces, hermano, ahora podemos decir que una nueva vida es posible. Cristo venció el pecado. Ya no hay pecado, ya no hay muerte ni condenación, sino amor, paz, libertad, sanidad, vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Mire, voy a leer Romanos capítulo 8, para que vean lo que dice la palabra de Dios. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su Hijo, a su propio Hijo en una carne semejante del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Palabra de Dios. Cristo venció, hermano. Cristo nos ha salvado con su muerte y con su resurrección. Ya no hay pecado. Hermano, el pecado ya fue derrotado. La única fuerza que tiene el pecado es la que le da a usted. Pero si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, hermano, Cristo es el Salvador. En Cristo Dios nos ha salvado. Cuando a mí me dijeron eso, cuando yo escuché la buena noticia, que para salvarme ya lo había hecho Jesús, hermano, porque quiero decir una cosa: Cristo no te salva. Dígale al hermano que tiene a la par: Cristo no te salva, dígale. Cristo ya te salvó. Hermano, Cristo ya nos salvó hace 2000 años más. Él ya realizó la salvación. La salvación está hecha, la salvación ya está dada, y es un regalo de Dios para ti y para tu familia. Porque la salvación no se gana, ni se compra, ni se merece. La salvación es un don, un regalo de Dios para nosotros. Por gracia habéis sido salvados. Y no depende de ustedes, ni de las obras buenas, para que nadie se gloríe. Aleluya. Jesús es el Salvador. Cuando a Pedro le dijeron: ya no hablen más de Jesús, Pedro dijo: ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto y hemos oído? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvados sino el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo es el Salvador. Pero ahora, hermano, hay que hacer nuestra esta salvación. No basta saber que Jesús ya nos salvó. No basta saber que Jesús ya lo realizó. Hay que hacerla nuestra. Y por eso, ante la pregunta del carcelero: ¿qué tengo que hacer para salvarme?, Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Hermano, para hacer nuestra la salvación, tenemos que creerle a Dios. No creer en Dios, oiga bien, no creer en Dios, porque los demonios creen. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19, que los demonios creen, los demonios tienen fe, pero no dejan de ser diablos. Porque los demonios creen en Dios, saben que Dios existe, pero no le creyeron a Dios.
no confiaron en Dios, no depositaron su confianza en Él. Creerle a Dios es poner nuestra confianza en Él. Si Dios dice que ya nos salvó, yo creo en la palabra de Dios. Yo le creo a Dios que en su Hijo Jesucristo me ha salvado, me ha perdonado, me ha hecho criatura nueva. Yo le creo a Dios. Esa es la fe que salva, la que le cree a Dios. La fe de la Virgen María, porque la Virgen María le creyó a la palabra de Dios y le dijo que se haga en mí conforme lo que has hablado. Entonces, hermano, cuando a mí me predicaron esto, mi vida cambió. Mi vida se transformó, porque ya no se trataba de portarme bien, ya no se trataba de hacer lectura para salvarme, ya no se trataba, hermano, de ir a la iglesia, se trataba de creerle a Dios y de abrir mi corazón y dejar que Jesucristo entrara en mí. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Hermano, la salvación está en el alcance de tu boca, porque la salvación está en nuestra boca y en nuestro corazón. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás, dice la palabra de Dios. Hay que creerle a Dios y también vivir a Dios en el corazón. Cuando a mí me dijeron esto, entonces yo dije, yo quiero lo que Dios ha hecho por mí. Yo quiero la salvación. Yo quiero que Dios me salve. Porque, hermano, porque la realidad es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y ningún hombre puede salvar a otro hombre. No nos podemos salvar por nosotros mismos. El único que salva es Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos que creer. Y cuando yo dije, yo quiero eso, yo quiero esa vida nueva, ¿sabe? Yo le creí a Dios. Yo ya creía en Dios. Yo ya creía que Dios existía, pero lo creía bien lejos de mí. Pero cuando le creí a Dios y cuando creí en la obra salvadora, sanadora y liberadora de Cristo, yo dije, yo la quiero para mí. Abrí el corazón y en ese día cadenas de pecado, de odio, de resentimiento, de rencor, de enfermedad, porque el Señor, yo tenía una úlcera gástrica que ya me había reventado, yo ya sangraba. Y ese día esa úlcera fue sanada. El día que yo recibí la salvación, Dios me salvó de manera integral. Salvó mi cuerpo, sanó mi alma, mi espíritu y sanó mi cuerpo también. Hermano, la fe es vivir como salvados. Es vivir como salvados. Jesús, muerto, resucitado y glorificado, es el Salvador de tu persona, el Salvador de tu vida y también de tu familia. Porque el otro milagro que Dios hizo es que me dio un nuevo amor por mi esposa. Y déjeme decirle, hermano, que yo después de ese encuentro con Cristo, con el amor de Dios, Dios me dio un nuevo amor por mi esposa y yo hoy estoy más loco y perdido, enamorado de esa mujer, más de que cuando yo me casé. Me hizo amar mi familia, me hizo irle a pedir perdón a mi papá, perdón a mi mamá. El Señor sanó y me dio una vida nueva, porque también cuando creemos en Cristo, Él te salva a ti y también salva a tu casa. Ahora, hermano, ¿qué hay que hacer entonces? Creer y recibir. Cuando a usted le dan un regalo, ¿usted qué hace? Mire, para ir terminando quiero poner un ejemplo. Fíjese que estábamos con mi esposa y yo, como buenos salvadoreños, comiéndonos unas pupusas, ¿verdad? Fuimos a un restaurante, pedimos unas pupusas y mi esposa saludó a un muchacho que había sido su alumno. Mi esposa es maestra y estuvo hablando con él y me dice, mira, él fue mi alumno,
había llegado de Estados Unidos allá, ¿verdad? Y entonces nosotros comimos. Y cuando yo le dije, vaya, mire, deme la cuenta. Y entonces me dijo la dueña del restaurante, de la pupusería, que le decimos allá. Mire, no, me dijo, ya pagaron la cuenta. Ya se la pagaron. Así que ustedes no se preocupen, ya está pagada. Y yo bien enojado le digo a mi esposa, la próxima vez saluda a toda la gente que vengas aquí. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nada más? Recibir y decir gracias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer esta noche? Recibir. Abrir el corazón y recibir la salvación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nos vamos a disponer porque el Señor va a estar con nosotros acá. El Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad va a estar presente, expuesto solemnemente, y vamos a adorarlo y vamos a abrir el corazón. Levanten la mano los que necesitan salvación esta noche. Aleluya. Los que necesitan sanación del alma y del cuerpo, de la mente. Aleluya. Dios mío, parece hospital acá. Sala de emergencias, parece este. No es templo, sino que es sala de emergencia. Aleluya, pero estamos aquí, viene el médico. ¿Quiénes necesitan?